¿Cómo les va? Bienvenidos a Día de Cierre, un programa más que estamos acá juntos, 11:30 de la noche. Me dijeron que no me adelante porque me salgo de la luz, así que me voy a quedar en mi lugar, siendo un tipo serio. Juan Cruz, siguiendo las recetas del gobierno nacional, sigue paseando en Estados Unidos y gastando dólares, pero nosotros estamos acá firmes. ¿Vieron qué lío que se armó con Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela? Uno de los distritos más pobres del conurbano. ¿Qué hizo este buen hombre? ¿En qué delito incurrió? En irse a Miami. La semana pasada Valmedina cuestionó, criticó a la gente que fue espontáneamente, con algún condimento político, pero esencialmente espontáneamente a la Plaza de Mayo, porque era gente que le importaba más lo que pasaba en Miami que en San Juan. ¿Qué hizo Pereira? Agarró el domingo, se subió a un avión de aerolíneas, vuelo 3012, y se fue en primera a Miami. Pasó por Miami, fue a Orlando, a Disney, a pasear con el hijo porque le había prometido que le iba a hacer conocer a Pluto y a Mickey. Es un poco cuestionable, ¿no? Si vos sos parte de un gobierno, Pereira es bastante kirchnerista, si vos sos parte de un gobierno que critica a la gente por hacer eso, después que te subas a un avión y vayas en primera. ¿Qué es lo que dijo el intendente para defenderse? Armó todo un abanico de explicaciones. Primero dijo que tiene 7 clavos en la espalda, que lo operaron y que por una cuestión de prescripción médica no puede no viajar en un asiento cómodo porque tiene que tener la espalda cómoda. ¿A qué hemos llegado, no? Que un intendente del conurbano que maneja gente, que tiene cierto poder, tenga que dar explicaciones en los medios de por qué se sube un avión y se va en primera a Miami, cuando todos deberíamos poder hacer lo que quisiéramos, comprar dólares, euros, yenes, reales, lo que nos gustaría. Así que de eso vamos a estar hablando un poco hoy, pero también vamos a tocar algo que a mucha gente le preocupa, que es el voto joven. ¿Puede un niñito, un adolescente de 16 años votar? ¿Está en condiciones? ¿Sabe lo que hace? Y si sabe lo que hace, ¿tiene ya derecho para hacer más cosas aparte por votar? Todo eso y muchas otras cosas más las van a escuchar, ver y sentir después de los auspicios. Le mandamos un beso a Juan Cruz, que está en Estados Unidos gastando plata en contra de las recetas del modelo. Nos vemos en 30 segundos. Bruja es el riesgo y no dónde ir, y subes a otro nivel. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. Elegís la caja. Elegís seguro. Había una vez un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, Gestión Joaquín. He sido duramente criticado y censurado por estos zapatos de monigote que me compré. Pero bueno, yo los banco, los defiendo a muerte porque me parece muy bien. Hay que ser diverso, hay que vestirse como uno quiera. Frank Quintana, diputado del PRO, ¿cómo le va? ¿Todo bien, vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Le pareció un poco raro que empecemos con un zapato, ¿no? No, yo pensé que era canje, porque la verdad que hay que tener un gusto particular para elegir. Sí, pero es un tiro en la frente, un canje con unos tipos que tienen un zapato así. Igual a mí me gustan. El cordón rojo es un poco raro. Está muy bien, sobre gustos. Después me critican porque yo hablo mucho de moda acá en el programa y dicen que tengo hablar más de política, así que no vamos a hablar tanto de moda. Ya lo vi varias veces el programa y puedo dar fe. ¿Sí? Perfecto. Hoy se está empezando a tratar el voto joven, sí. El voto optativo a los 16 años. ¿El PRO está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, en primer lugar, nosotros todavía no tenemos una postura unificada. Sí. Si querés, en términos estrictamente personales, tal como está el proyecto, nosotros creemos, y cuando digo nosotros digo varios de los que integramos el PRO, que estamos en contra. Y estamos en contra, primero porque nos parece que lo que hay que discutir es una agenda generacional, una cuestión mucho más de fondo que tiene que ver con cuáles son las prioridades hoy para los jóvenes, que claramente no pasan por poder o no votar, sino que pasan por poder acceder al empleo, poder tener una vivienda propia, poder terminar la escuela secundaria, poder tener acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva, poder preocuparse por las cuestiones medioambientales. La verdad que a nuestra generación le preocupan esas cosas, no le preocupa si pueden votar o no. Y digo esto porque cuando uno escucha a algunos funcionarios del gobierno nacional
querer justificar esta medida, dicen, bueno, lo quieren los jóvenes, es una demanda de los jóvenes. En realidad las demandas de los jóvenes son mucho más profundas, tienen que ver con poder concretar un proyecto de vida, y esto es lo que el kirchnerismo no quiere discutir. ¿Por qué? Porque obviamente los números le son bastante esquivos. Digo, para darte algún ejemplo, hoy hay 50% de nuestra generación afuera de la escuela secundaria. ¿Qué quiere decir nuestra generación? Los que tenemos menos de 30. Ah, perfecto. Los jóvenes. Vamos a contarle a la gente que una de las razones, más allá que es diputado del PRO, por la que está acá Trán, es que es el diputado más joven de la legislatura porteña. ¿Tenés cuántos? 29. 29. Te voy a dar vuelta a la pregunta. ¿A vos te parece que señora de 60 años que está en su casa mirando el programa, ¿no? Tomándose un tecito a la noche antes de irse a dormir, dice, ¿por qué este chico de 29 años que ya llegó a ser diputado critica a un pibe de 16 años que no puede votar? No, pero es distinto. Nosotros decimos, bienvenida a la participación de los jóvenes, está bueno que los jóvenes participen, hay muchos mecanismos de participación, de hecho, ojalá muchos jóvenes se comprometan y militen, lo que no quiere decir es que esta sea una prioridad para nuestra generación. Y de última, si lo es y si tienen que votar, la discusión tiene que ser si además no debería ser obligatorio. En mi opinión, creo que llegado el caso debería ser obligatorio. ¿Y por qué digo esto? Por dos razones. La primera, porque además con eso uno pretende en todo caso minimizar las chances de clientelismo, ¿no? De que voten aquellos que se los lleve a votar. Pero en segundo lugar, para no subestimar a los jóvenes, además porque creo que si no caeríamos en una suerte de voto calificado. Digo, aquel que milita, aquel que participa, aquel que conoce, obviamente va a estar mejor predispuesto para votar. En todo caso, además lo dice nuestra propia Constitución, el sufragio es universal y obligatorio. Si es obligatorio, entonces que voten todos los jóvenes que tengan entre 16 y 18, no solamente los que quieran. ¿Se puede hacer política a los 16 años? Sí, se puede hacer política partidaria, se puede hacer política en la escuela, con algunos límites, y digo con algunos límites porque últimamente lo que tuvimos que ver es el ingreso de la cámpora en las escuelas, haciendo política partidaria en horas de clase, entonces me parece que hay que hacer alguna distinción. ¿Vos decís por los docentes que suspendieron hace 2 semanas? No, por las dos cosas, digo, por los talleres de la cámpora y lo digo también por la parodia de algunos docentes en el ámbito ya puntual de la ciudad de Buenos Aires. Las dos cosas me parece que hay que condenar, estamos hablando obviamente de dos cosas distintas, en un caso estamos hablando de docentes que tienen la función formadora por excelencia y que en realidad dedican horas no a formar, no a enseñarles a pensar, sino a decirles qué tienen que pensar, que no es lo mismo. Sí. Y por otro lado, el ingreso de la cámpora contando una verdad parcial, contando un relato único, contando una visión sesgada de la realidad, me parece que de nuevo cae en lo mismo, cae en una subestimación de una generación. Vos sos parte de los jóvenes PRO, por así decirlo. Estos muchachos dentro del PRO que se encargan de formar nuevas generaciones en la política. ¿Es más difícil hoy convencer a un pibe que se meta en política? ¿Están en la boludez, por decirlo en francés, los pibes o no? Sí, a ver, es cierto que la participación de nuestra generación comparativamente sigue siendo baja. Ahora, también me parece que hay que ayornarse, hay que adaptarse a la realidad de nuestra generación hoy. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, a aprovechar lo que son las redes sociales. La verdad que hoy el contacto, la comunicación, la forma de interactuar con nuestra generación a lo mejor no es la misma que cuando nuestros viejos tenían nuestra edad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tratamos de aprovechar mucho el contacto a través de distintas herramientas digitales, por un lado. Por otro lado, el ir a buscar a los jóvenes donde los jóvenes están, que lamentablemente no es solo la universidad, digo lamentablemente porque ojalá muchos más jóvenes accedan a la universidad, pero también es el arte, la cultura, el deporte. Digo, nosotros tenemos una actitud proactiva porque como la política lamentablemente no enamora per se, no enamora por sí sola, lo que creemos es que hay que ir a buscarlos. Así que en ese sentido a lo mejor es más difícil la tarea, pero obviamente en aquellos que ya nos comprometimos y participamos tiene que estar el compromiso o la vocación de contagiar cada vez más jóvenes. Ahora, el PRO también le da cargos, viste que a la cámpora se la critica porque son militantes con celular, digamos, o militantes con cargo. El PRO también le da cargos a los chicos jóvenes, digamos, vos sos legislador, hay un montón de tipos de promedio de los 30 años que están en cargos, te diría hasta importantes. ¿Por qué critican a la cámpora por eso y ustedes también lo hacen? No, pero son ejemplos distintos. Efectivamente, el PRO reconoce a nuestra generación, le da espacio a nuestra generación, empezando por el propio Mauricio, y creo que eso es una apuesta generacional que el PRO, como otros partidos, el Frente para la Victoria, hace. Por la mujer de Mauricio, ¿no? ¿Qué le decías? Por Aguada. No, digo por la cantidad de lugares que le da Mauricio a jóvenes. Ahora, la verdad es que lo que nosotros tenemos que analizar es que también hacemos la tarea que nos toca para abrirle las puertas a otros dentro de nuestra generación. Y la verdad que cuando los ejemplos que tenés en el kirchnerismo son el de los mensajes de texto de Otavis en la Cámara de Diputados de la provincia, es la gestión de Recalde al frente de Aerolíneas. Presidente de la legislatura, ¿no? Estamos hablando. Exacto. Además, digo, con el cargo institucional que tiene, ¿no? Entonces digo, la verdad es que esos ejemplos no atentan contra la cámpora o contra el kirchnerismo, atentan contra la participación de nuestra generación, porque así lo que permiten es que cada vez se nos cierren más puertas en términos de participación. Digo, cada vez se confíe menos en nuestra generación y se caiga en el discurso de que no estamos preparados, que no estamos a la altura de las circunstancias, que en realidad hay que dejarle lugar a alguien que ya tiene otro camino recorrido en la política.
política. Entonces, por eso digo, en realidad lo que hay que discutir es qué modelos, qué ejemplos de jóvenes dirigentes tenemos. Y la verdad es que nosotros, en ese sentido, nos podemos sentir orgullosos de mostrar a algunos jóvenes dirigentes que cuando le tocaron determinadas responsabilidades lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Hace un par de semanas Macri leyó un reportaje en La Nación, donde en un recuadro del reportaje decía quizá me tengo que dedicar a Antonia, a la hija. Y en algunos lugares del PRO cayó muy bien ese mensaje de que quizás se tiene que alejar de la política y dedicarse a la hija. En ustedes que están empezando, digamos, ¿cómo cayó ese mensaje? Mira, la verdad que yo vi ese comentario de una manera muy positiva. A mí me parece que ese comentario lo que esconde es un dirigente que valora a su familia, que valora el tiempo que puede compartir, en este caso con una hija además recién nacida. Entonces, lo que digo es, a mí me parece que el mensaje de Mauricio fue muy claro. El mensaje de Mauricio es, esto no es una pelea de todo o nada, esto no es una pelea donde uno esté dispuesto a dejar la vida, porque en definitiva se trata de un servicio público donde se supone que uno es útil durante determinado momento y después le deberá dejar paso a otros. En ese sentido, Mauricio fue muy claro, digo, si sirvo, si soy útil, si confían en mí estaré, si no me dedicaré a mi familia. Me parece que en ese sentido, ojalá ese fuese el mensaje de otros, donde parecería en algunos casos que la política es una cuestión de dejar todo, de vida o muerte, de que no haya grises. A mí me parece que eso sí es más grave. Queda un ratito de tiempo. Imagínate que estamos tomando un café, que no hay cámaras, que no nos están escuchando. Y no me digas la respuesta típica de media training, de entrenamiento. ¿Por qué te metiste en política? A ver, yo estudié Derecho en la UCA, era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. En el 2003 hicimos un ciclo de candidatos para escuchar a los distintos candidatos de la ciudad. Era para levantar de minas que era el presidente del... No, estaba de novio. Estaba de novio. De hecho, quien me sucedió, y no está muy bien que lo diga, quien me sucedió al frente del Centro de Estudiantes es mi exnovia, en ese momento mi novia. Te robó el cargo, digamos. No, bueno, hubo continuidad, no lo estoy metiendo en un quilombo, no hay problema, no tengo nada que ocultar. Bueno, ¿por qué te metiste entonces? Y entonces, la verdad es que me di cuenta que cualquier ámbito de participación que no sea un partido político era un ámbito muy limitado, digamos, un centro de estudiantes, una ONG. Aproveché ese ciclo de candidatos para escuchar a los distintos candidatos, entre ellos a Mauricio. Me terminó de convencer la propuesta en ese momento de Compromiso para el Cambio, hoy PRO, sumado a que inconscientemente el factor Boca debe haber influido. Yo soy hincha de Boca, sigo la gestión de Mauricio en Boca, digamos, soy un hincha bastante activo en el club, y la verdad que creo que eso me terminó de convencer por involucrarme en política, con la aclaración de que además lo hice sin conocer a nadie. Por eso también yo reivindico mucho el PRO. No sos el hijo de un prestigioso empresario, digamos, no. No, por eso digo. Sí, pero no tiene nada que ver. No, de dos abogados. De hecho, fui poco original a elegir la carrera. Por eso digo que yo reivindico mucho el PRO como un espacio que le da participación a los jóvenes. En mi caso, yo empecé sin conocer a nadie y de a poco me fui involucrando. ¿Y ahora que estás en el poder, era lo que pensabas el poder? Sí, a ver, la verdad es que yo creo que sigo aprendiendo en el día a día, sobre todo, como vos sabés, en un ámbito como la legislatura, donde estoy rodeado de tipos que tienen mucho camino recorrido. ¿Era lo que pensabas o no? ¿Vos pensaste que ser legislador era lo que haces hoy? La verdad es que no pretendía ser legislador, así que no tuve demasiado tiempo para procesar cómo era la legislatura. De hecho, nunca había trabajado en la legislatura. Los primeros 4 años de la gestión trabajé en el Ejecutivo. No era un lugar al que yo aspiraba ni donde yo pedí estar. Obviamente estoy muy agradecido, me gusta mucho, quiero seguir, por lo menos lo que me queda de mandato, pero no tuve demasiado tiempo para procesar con qué me iba a encontrar. Lo único que sí te diría es que tenía cierto prejuicio alrededor de cómo el statu quo de la legislatura iba a recibir a alguien tan joven, digamos, ¿no? Al más joven de la legislatura. Sin embargo, hoy te diría, no solo dentro de nuestro bloque, sino también con la oposición, me siento muy integrado en el caso de nuestro bloque y muy escuchado inclusive por la oposición. Digo, yo me siento muy cómodo en la lógica de la legislatura. Gracias por venir, ¿eh? Y no te pregunté quién va a ser el próximo candidato del PRO, si Michetti o Larreta. Pero no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Se lo vamos a preguntar en el próximo programa. Gracias por venir.